Muy bien, pues buenas tardes a todas y todos. Vamos a iniciar con nuestro seminario interdisciplinario en economía y complejidad. Y en esta sesión, pues tengo el gusto de presentar a la doctora Carmen Hernández Cancino, que nos visita en línea desde UAM Xochimilco. Eh, ya ha venido anteriormente al seminario a presentarnos su línea de investigación sobre sistemas complejos y organizaciones. En esta ocasión nos va a presentar el tema de red de procesos organizacionales entre la vulnerabilidad y la robustez. Entonces, pues muchas gracias, Carmen, por aceptar la invitación y adelante. Ok, gracias, doctor. Voy a compartir. Pero no está activado. Ahí está. Ok. Ok, bueno, espero que ya se vea la pantalla, se vea la presentación. Y bueno, gracias por la invitación nuevamente. En esta ocasión, pues les traigo este tema sobre redes de procesos organizacionales entre la vulnerabilidad y la robustez, que forma parte del producto de este año de postdoctorado. Y donde pues nos vamos a enfocar un poquito más sobre qué pasa con estas redes de procesos desde la perspectiva de la complejidad en las organizaciones. Bueno, y quiero comenzar con desde un punto básico que es la parte de qué es una organización. Y aunque Philippe Bernoulli es un autor que no maneja sistemas complejos como tal, en su definición sí conlleva esta parte, porque nos dice que es una entidad humana estructurada en permanente movimiento. Y desde ahí nos comienza a hablar de la dinámica que existe en una organización. Que sabemos que las organizaciones pues pueden ser de diversos tipos, pueden ser empresariales, pueden ser sociales, pueden ser públicas, pueden ser científicas, etcétera. Incluso una cooperativa puede formar parte de una organización. Y desde esa perspectiva estamos tomando esta definición. Y bueno, ¿qué pasa entonces en una organización? Pues generalmente todo transcurre alrededor de los actores o de los individuos que la conforman, porque son ellos los que desarrollan ciertas funciones o las funciones específicas para llevar a cabo los objetivos a través de las estrategias necesarias que fueron definidas, y todas estas tienen unas emergencias o propiedades emergentes que van resultando a partir de las relaciones o de las interacciones que mantienen a través de ellos. Eso también tiene mucho que ver o se basa mucho en la cultura, porque si bien ellos traen ya una cultura propia cuando entran a la organización, dependiendo también de la estructura en la que se encuentren, o la jerarquía en la que se encuentren, van como desarrollando su propia cultura. Entonces, no va a ser lo mismo la visión que tenga un puesto de trabajo que sea jefe tal vez, a los puestos de trabajo que sean analistas, por ejemplo, si tomamos como ejemplo una organización empresarial. Y para todo esto, quiero referirme a Senge, a Peter Senge, cuando nos habla en su libro de la quinta disciplina, que pues al momento en que el sistema o las personas que pertenecen al mismo sistema, a pesar de las diferencias que tengan, pueden producir o suelen producir resultados similares, pues esto quiere decir que toda organización quisiera que hacia allá fluyeran los actores y hacia allá fluyera todo este punto importante de la complejidad. Y bueno, esto tiene mucho que ver también con los entornos en los que se manejan los actores. Pero bueno, ¿cómo vamos a poder entender una organización entonces en estas perspectivas? En una organización
debemos comprender que cualquier actor, y esto lo debemos tener entendido como ya sea la propia persona desde la perspectiva individual o el grupo de individuos que generalmente es como se trabaja en una organización, eh, ya sea un grupo de trabajo o un equipo de trabajo con cierta estrategia. Estos actores son racionales, entonces debemos comprender que ellos, bueno, o que los actores tenemos una racionalidad limitada. Por tanto, hay factores contextuales que de pronto pueden ser subjetivos o que solamente conocemos, como dice Castain, cierta parte de la realidad. No podemos conocer toda por esta racionalidad limitada con la que nos manejamos. Y otro punto importante es que siempre hay una libertad, decía Crocier y Friedberg, a pesar de que los actores están en una organización y la organización maneja ciertas reglas, pues siempre hay una autonomía en ellos. Incluso si hay una situación restringida o toca un jefe que es muy autoritario, eso no importa. O sea, al final de cuentas, la libertad con la que piensen, pues nadie se las va a quitar. Y esta parte de la complejidad es una parte que todavía las organizaciones, pues a menos de que lo hagan con algún tipo de aparato especial, no pueden saber lo que está pensando realmente una persona. Tal vez podría ser que la persona o el actor responda lo que quiere, lo que la organización quiere que responda, pero en realidad puede ser que no lo esté pensando. Entonces ahí hay una libertad, ¿no? Siempre en ese aspecto. Ahora, el poder que se tiene en una organización, generalmente atribuimos el poder a la persona que tiene como una jerarquía más alta que otra, pero en realidad a veces no siempre es así porque el poder se basa en una relación. Esto significa que el poder no solamente proviene de esa perspectiva, sino que siempre un actor va a tener el poder sobre B y B también va a poder tener el poder sobre A. En este contexto lo vemos así porque en cuanto el actor A satisfaga alguna necesidad del actor B, ya tiene poder sobre él. Y viceversa, ¿no? Si necesito del actor A para mí, pues también yo tengo poder sobre él. Entonces, esta cuestión a veces que se piensa en una organización empresarial, por ejemplo, de que el jefe siempre tiene el poder sobre el que está más abajo, pues podría llegar a pensarse que no es del todo cierto, porque ¿qué pasaría si esta persona no le da los resultados que necesita? Entonces puede ser que ese poder que tiene sobre esta persona, pues haga efecto, ¿no? Haga un efecto negativo en ese sentido. Ahora, otro punto importante que tenemos que comprender es que cada actor persigue sus propios objetivos, es decir, em, seguramente no importa que conviva con la gente y que esté de acuerdo con las reglas y que tenga que trabajar bajo estas reglas para pertenecer a una organización, pero eso no quiere decir que este actor no tenga sus propias estrategias, dice Crozier y Friedberg, para poder superar, no superar, sino sobrevivir en la organización constantemente. Porque recordemos que en las organizaciones pues siempre existen o van a existir los desacuerdos que nos van a llevar a ciertos conflictos y bueno, que son parte de la vida de una organización. No todo es en equilibrio y por eso las organizaciones decimos que forman parte de sistemas complejos adaptativos porque no siempre es así. Entonces, sí es necesario gestionarlo, sí es necesario trabajar con un management estratégico que pueda ayudarnos a reducir esta parte. Eso lo veremos más adelante. Ahora, el poder es una capacidad de resolver el problema, ya lo veíamos del otro. Y esto quiere decir que en ese sentido podría ser que pasen dos cosas. O reduzca una zona de incertidumbre o domine a la otra persona a través de esto que podría ser o no hacer. Hay actores o jefes más bien que por eso a veces no permiten que sus empleados se cambien de área, porque pues es que él me hace esto, pues es que para mí yo me siento seguro con este actor en mi grupo de trabajo o en cualquier otro tipo de organización. Resulta que siempre hay una persona que pensamos que es como nuestra mano derecha o con quien mejor nos llevamos y no queremos perderlo por X o Y razón. Y es por eso, porque
nos ayuda a resolver esa zona de incertidumbre que en un momento podemos llegar a tener. Entonces podemos decir que el poder proviene de cinco fuentes principales: de la competencia, que tiene mucho que ver también con la experiencia, de la habilidad de poder definir o interpretar reglas, de controlar ciertos medios, de la comunicación que se tenga y de la información, obviamente, que se obtenga, y el dominio que se obtenga o que se tenga en las relaciones con el entorno. Quien pueda manejar mejor estas relaciones a nivel no solamente interna, sino externa, pues tiene mucho poder en la organización o en el grupo de trabajo en el que está. A veces no necesariamente, vuelvo a repetir, es el jefe o la cabeza principal de un equipo de trabajo. Pero bueno, tomando estos puntos, podríamos pensar qué es lo que está cambiando entonces en las organizaciones para empezar a ya adentrarnos un poco a lo que es el tema sobre, sobre las redes en las organizaciones, en sus procesos principalmente. Y es que hay ahora muchos, bueno, siempre ha habido, pero ahora como que lo podemos ver mucho mejor, estos entornos volátiles donde la inestabilidad crece a cada momento, ¿no? Y como que ya se puede ver después de la pandemia, se ha podido ver mucho más esta parte que desafía todas estas herramientas tradicionales de planificación que se pueden llegar a tener o de gestión desde una perspectiva funcionalista, desde una perspectiva en la administración en la que todo es lineal y que con una planificación se podía resolver todo. Entonces, a pesar de que se tenga muy bien, pues esta inestabilidad en estos entornos que un día podemos estar bien, otro día puede surgir una guerra con lo que ya las tenemos, o que un día puede cambiar todo. Entonces, sí es importante tomar en cuenta esta parte. Esto nos lleva a los sistemas frágiles. Esto quiere decir que hay sistemas en los que si no están de alguna manera adecuados o que no están trabajando para que estos entornos volátiles puedan ser gestionados de la manera correcta, pues pueden colapsar en cualquier momento. Ahí está, vuelvo a repetir, la pandemia de COVID-19, cuando muchas organizaciones pues perdieron gran parte de su esencia o de lo que eran. Algunas cerraron, otras pues disminuyeron, eh, perdieron. Al final de cuentas, considero que muchas perdieron, o si no es que en su mayoría todas perdieron. Toda la sociedad de alguna forma perdió, ¿no? Y recordemos que, como dice Castaing, las organizaciones no están en el vacío, sino están también en un campo social que también es un sistema complejo adaptativo, donde hay interacción con otros tipos de organizaciones, otros tipos de actores, instituciones, reglas, eh, etcétera, ¿no? Donde hay una lucha constante de los actores por poder obtener premios y bueno, si no existen estos premios en un momento determinado, también pueden ser los castigos en el caso de que un actor no cumpla con los requisitos de la sociedad. Bueno, y la necesidad de comprender la dinámica organizacional pues se vuelve mucho más importante porque es necesario comprender estos conceptos de adaptación. O sea, si no me adapto a este entorno volátil, pues seguramente voy a seguir cayendo en un sistema frágil. El no aceptar que necesito tener una innovación continua en mi trabajo, en lo que se hace en la organización, pues también me puede jugar en contra. Y definitivamente trabajar de forma transversal, o sea, no solamente con miembros de mi equipo o con miembros de lo que yo sé, sino a lo mejor trabajar con miembros de otras áreas, pues hacen que estos productos emergentes sean mucho más valiosos y mucho más robustos incluso, ¿no? Eventos no lineales, bueno, nosotros sabemos que en una organización, al no ser lineal, pues todas las interacciones que se llevan a cabo entre los actores también son no lineales. Y esto da como resultado, perdón, comportamientos muy complejos. De hecho, nosotros los seres humanos somos complejos y eso hace que de pronto tengamos comportamientos inesperados, a menudo son impredecibles, y pues como dice Shanla, somos un resultado de un todo. Somos simbólicos, somos sociales, somos individuales, etcétera, ¿no? Y
De pronto toda esta información que actualmente se tiene con esta revolución en la que estamos trabajando ya actualmente, que es la cuarta revolución, le llaman, en un mundo digital prácticamente, pues hace que se nos dificulte darle sentido a esta información. De pronto quisiéramos conocer que esta información que obtenemos nos pueda resolver a veces la vida, pero no es así. O sea, la incertidumbre siempre está allí y en el mundo que es de constante cambio, pues la incertidumbre no nos permite darle sentido, un sentido definido a la información. Bueno. Ahora, eh, esto cae también en que existen actualmente nuevas formas de trabajo. Es decir, antes de la pandemia generalmente todo era presencial y probablemente era lo que más se conocía. No quiere decir que anteriormente no se trabajara de forma remota, porque sí se hacía, pero no se había establecido como un punto importante o no nos habíamos vuelto a eso de pensar que a través de eso podríamos llegar a trabajar en cierto momento, no de manera eh, temporal, sino ya establecida. Y pues ahora hay organizaciones híbridas, organizaciones que solamente son remotas, organizaciones muy autónomas, organizaciones que trabajan coworking, otras sin oficinas, por citar algunas. Incluso hoy día puedo pensar que desde mi teléfono, desde mi celular, ya ahí tengo mi oficina, tal vez, ahí tengo mi trabajo, ¿no? O la organización que yo quiera. Y entonces esto también nos lleva a la pregunta que Shanla en su momento nos decía, es que el ser humano necesita eh, sentir que pertenece a algo para poder tomar en cuenta que forma parte de esta organización y poder trabajar con la gente, ¿no? Como decía Mary Parker Follett, pues eh, en la parte cognitiva poder pensar que sí formo parte de esa organización y poderme poner la camiseta, como se dice. ¿Dónde queda entonces? Porque si yo no tengo oficina, ¿dónde está mi lugar de trabajo? ¿Qué pasa con la cultura organizacional que se va haciendo colectiva a través de las interacciones? Ya no tengo una interacción constante, o sea, sí, tal vez por el teléfono, pero tal vez es otra forma de cultura que se va creando ahí, ¿no? O sea, son cuestiones que se van dando y que es necesario conocerlas porque esto, al haber nuevas formas de trabajo, también tienen que haber nuevas formas de ver y visualizar a las organizaciones. Bueno, mm, y llegamos al punto en el por qué entonces debemos conocer a las organizaciones como redes complejas. Ya había hablado un poco de esto y esto nada más es como para asentarlo bien. Son entramados sociales y se consideran redes complejas porque se encuentran interconectadas de forma interdependiente y dinámica a través de sus individuos, de sus departamentos o áreas y de sus equipos o grupos de trabajo, generando ciertas relaciones con propiedades emergentes que no estaban presentes antes en estos comportamientos iniciales, antes de que se diera esta relación entre ellos. Y bueno, esto eh, nos lleva al hecho de que toda organización, o sea, no existe una organización que no tenga procesos para hacer, para que pueda seguir de pie. Entonces, es importante también comprender que si los procesos forman parte de estas relaciones, de estos entramados, pues entonces tenemos que existen redes de procesos donde hay flujos de comunicación, donde las redes de personas están involucradas y necesitamos conocer qué está pasando allí para que se puedan tomar las mejores decisiones a partir de esto. Entonces, llevamos a cabo el análisis de redes en las organizaciones o tomamos en cuenta este análisis de redes en las organizaciones para poder entender que esto nos va a permitir visualizar, analizar todas estas conexiones que impulsan la productividad de alguna manera, respaldan el trabajo de las personas y de esta forma podemos identificar cuáles serían como la mejora de estas estrategias o de las estrategias que tenemos, cuáles serían
tal vez las mejores y desechar las que no, o aprovechar eh, también a los influenciadores clave, en este caso serían como los nodos o las personas que están trabajando ahí. Eh, entonces, desde una perspectiva estructural, la red organizacional nos revela cómo está conformada la red en su totalidad, pero desde una manera local nos puede mostrar cómo cada nodo, este influenciador que veíamos arribita, es a eso a lo que me refiero, influye en la red de conexiones vecinas que se van generando en la red, y entonces podemos entender que todo esto puede ayudarnos a conocer el papel que se desempeña para llevar a cabo lo que llamamos robustez organizacional. Entonces, eh, la robustez de cualquier sistema, como dice Barabasi, pues depende en gran medida de cómo se encuentran conectados sus elementos, y nosotros necesitamos conocerlos para ello. Entonces, la robustez en una red nos permite conocer la capacidad que puede mantener esta red en sus actividades, a pesar de que se pueda, bueno, a pesar de las perturbaciones que se puedan presentar. Y es que cuando se elimina alguno de los nodos de esta red, ¿qué tanta integridad sigue existiendo en la red? Podría ser como la pregunta principal. Y que este sistema no pueda, pues que siga fluyendo la comunicación o todo lo que tenga, la información que tenga que correr por ella, y que no existan ciertas pérdidas. Entonces, viene aquí un concepto importante que es la robustez en las organizaciones, donde tiene mucho que ver para ello la capacidad de funcionamiento de la red organizacional, de la organización en este caso, y cómo a través de sus procesos y procedimientos puede tener cierta fortaleza para que esta capacidad de funcionamiento continúe a pesar de ciertos riesgos que pueda haber en esa red. El rol de los actores es importante porque, bueno, si hay un actor que de alguna forma, dependiendo, perdón, dependiendo de la jerarquía del actor, si estos actores no conocen a las personas con las que trabajan, de pronto puede ser que si se va una, pues no se tenga el conocimiento necesario para poder mantener esta red a flote. Muchas organizaciones piensan que cuando un actor se va de una organización empresarial, por ejemplo, en una empresa, es muy fácil decir, bueno, que se vaya y que de todo lo que esté haciendo, que se lo deje a fulanito, ¿no? Pero lo que no saben es que fulanito a lo mejor ni siquiera, o sea, no era ni de esa área y no sabe ni siquiera qué le está entregando el actor que se está yendo. Entonces, puede ser que esta persona o este actor lo logre captar o solamente cumpla con el hecho, bueno, yo recibí, pero en realidad yo no comprendí nada. Y ahí tenemos un riesgo, una vulnerabilidad, porque esta robustez ya no, o sea, esa parte que tenía esta robustez cuando se va este actor no es la misma. Pero muchas organizaciones piensan que esto es muy fácil y que es algo muy transparente. En realidad no, ahí tenemos una gran vulnerabilidad. Y es una disrupción interna, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si en ese momento viene alguien de fuera que necesita cierta información y que requiere de una información de esta empresa para llevarla a otro lado, a otro tipo de empresa, no sé, presentar resultados en otro país, por ejemplo? Y esa persona se fue y la que quedó pues no sabe. Entonces ahí tenemos una vulnerabilidad. Entonces no es tan fácil, a pesar de que siempre se ve así muy sencillo, pues no importa, se va, bueno, llega otro, pero en ese transcurso hay una vulnerabilidad muy grande. Entonces sí tenemos que entender cómo eh, es necesario trabajar esta parte en las organizaciones. Pero bueno, aquí, aunque la robustez es una propiedad que realmente todas las organizaciones buscan, el trabajarlo de forma excesiva puede ser
un obstáculo de pronto puede volverse en contra de la propia organización, porque esto mismo también la convierte en un punto de vulnerabilidad. Por ejemplo, cuando una empresa ve que necesita pues una mayor infraestructura porque hay un aumento de demanda en línea, pues a lo mejor lo que dice, no, pues hay que trabajar más esta parte tecnológica y hay que meter más, no sé, más computadoras, más red, más toda la parte tecnológica. Pero al mismo tiempo se está volviendo vulnerable a las perturbaciones externas. Por ejemplo, o sea, hay apagones, tal vez eso no lo ve, no ve qué va a pasar con el apagón, un apagón masivo que pueda haber alguna vez. Tiene un espejo de su trabajo, no lo tiene. Fallos en la red, o sea, está más vulnerable a que si hay un fallo en la red ya no trabaje, o sea, tiene un plan B, ¿qué pasa si eso sucede? O ataques cibernéticos, ¿no? Estos no están exentos, no estamos exentos, entonces puede ser que también hay ataques cibernéticos, pero a lo mejor como compró tanto en cuanto a infraestructura tecnológica que antes no la tenía, pues ya no se dio a la tarea de ver cómo poder, eh, pues no ser como el ojo de estos ataques cibernéticos. Podría ser el caso, ¿no? Son ejemplos. No quiere decir que eso esté pasando, pero sí eh, podría llegar a pasar. Y bueno, en este sentido, necesitamos tener o conocer cómo podríamos obtener un valor para un sistema robusto en las organizaciones. Y esto lo podemos hacer pues midiendo de alguna manera el rendimiento, es decir, el desempeño de las personas y la robustez en la cual se maneja la organización. Entonces vemos nosotros que hay cuatro cuadrantes y proponemos, por ejemplo, que cuando haya cero robustez y o sea, una robustez baja, un rendimiento bajo que no exista, pues podemos entender que la organización está totalmente vulnerable. O sea, si queremos atacar una organización en ese momento, podría ser el punto importante, ¿no? ¿Por qué? Porque el riesgo de que deje de funcionar en cualquier momento, ahí está. Y no existe una oportunidad de mejorar la gestión operacional, ni siquiera con nuevas estrategias, porque no se están dando. Por ejemplo, cuando existe un despido masivo en un área, o sea, la organización queda muy vulnerable. Y vuelvo a repetir, o sea, a lo mejor las empresas no lo ven desde esa perspectiva, volviendo a un ejemplo de organización empresarial, pero realmente la empresa queda muy vulnerable. O cuando hay un cambio, una fusión, ahí es un punto muy vulnerable. O sea, en ese momento no hay forma de cómo gestionar la operación. O sea, sí, seguramente va a llegar un momento en el que nuevamente esté como un poco equilibrada, pero si no logra, o sea, porque también hay un proceso para eso, si no logra llegar a eso, pues va a seguir estando en este punto vulnerable. Y es que no solamente son las operaciones, recordemos que cuando hay cambios, las personas tienen mucho que ver en esto. O sea, si la persona quiere seguir con el cambio, lo va a hacer. Pero si no, como dice Crosier y Friedberg, empiezan a tener sus propias estrategias y una de las estrategias, como dijo Hit, puede hacer que desaparezca la organización por esto, ¿no? O en su momento alguna empresa por la forma en cómo trabajan. O sea, hago como que trabajo y en realidad no lo hago. O disperso algún tipo de chisme o de algo, de una incertidumbre que haga que los demás no estén trabajando a gusto, pues obviamente que eso va a dispersarse, ¿no? Forman parte de estos flujos en los procesos que nosotros no vemos dentro de una organización o que esto no se puede ver en un organigrama. Bueno, vamos con el siguiente cuadrante donde a pesar de que no existe una robustez, sí la gente está tratando de trabajar, o sea, ser ya al lado lo contrario de lo que estaba ahorita comentando, o sea, la gente se puso a trabajar y en esta fusión pues dijo, pues vamos, no, vamos a echarle ganas. La organización sigue estando vulnerable, pero sí existe una oportunidad de poder mejorar la gestión a través de un management que pueda ayudar a estas personas a conocer cuáles son los puntos en los que necesitamos mejorar para que esta robustez se pueda dar. Ahora, si la robustez es alta, pero pues el desempeño de las personas no,
seguimos en una parte en la que la organización es vulnerable, porque volvemos a lo mismo. El hecho de que yo tenga un planning para todo el año antes, no quiere decir que seguramente la organización va a lograr esos objetivos en ese mismo tiempo, de esa misma forma, porque pueden pasar muchas cosas que tal vez yo no estoy viendo en ese momento. Entonces, puede ser que de tanta robustez que le estoy poniendo a la operación, estoy dejando ciertos aspectos en los cuales de pronto ya no voy a poder ser flexible a un tipo de cambio inesperado, ¿no? O sea, es que resulta que en una de mis áreas o una de las áreas en las que estaba, pues no sé, por X o Y razón, una persona enfermó y ya no va a regresar y eso yo no lo tenía contemplado, por ejemplo, ¿no? Entonces, son puntos en los que de pronto la incertidumbre nos vuelve vulnerables. Y bueno, cuando la robustez, que es el punto donde toda organización quisiera llegar, no quiere decir que esto se llega así al 100 porque vuelvo a repetir, todo esto se maneja bajo la incertidumbre y eso es algo que podría o no llegar a pasar. Pero es el hecho de despertar y estar conscientes, más bien estar conscientes de que esto sucede, puede ayudarnos mucho en una operación. Entonces, la robustez, cuando existe rendimiento, pues podríamos decir entonces que la organización es robusta porque logra identificar los riesgos, el lograr identificar el riesgo que tienes en el momento en el que estás operando te da una pauta importantísima, porque con eso ya puedes entender cuáles serían las medidas a seguir para poder mitigarlos y no solamente estar apagando los fuegos que salen, ¿no? Entonces, es importante en ese sentido. Y bueno, a partir de eso, pues vamos ya con la metodología REPRO, que es la metodología para crear redes de procesos organizacionales. Está basada en los sistemas complejos adaptativos y bueno, esta metodología tiene básicamente cuatro fases. La primera es conocer el objeto de estudio o la organización en la que vamos a trabajar, ya sea un área o sea parte de la organización. La etapa 2 es levantar la información a través del manual de procedimientos. En caso de que no lo tenga, pues de los procedimientos que nosotros logremos conocer a través de entrevistas, es decir, de trabajo de campo que se tenga que hacer con la organización en la cual vayamos a aplicar REPRO. Hacer los caminos de la red, ¿no? Es decir, ir viendo cuáles van a ser nuestras aristas y nuestros nodos a través de la identificación de las funciones de los actores que están involucrados en los procedimientos. Y finalmente hacer la modelización de la red que vamos a visualizar de qué forma está y la estructura y su análisis correspondiente de las métricas que nos puede arrojar el software de código abierto, Cytoscape. Y bueno, es importante mencionar que nosotros hemos comprobado que esta metodología es flexible en cuanto a su aplicación porque puede ser eh, utilizada tanto para organizaciones privadas y en este caso para organizaciones eh, este, de educación pública que no tiene nada que ver con una privada. Entonces, em, en este proceso de la aplicación de la metodología en la segunda organización, pues nos llega que los actores manejan diferentes tipos, em, de diferentes formas, más bien, la información o la forma en la que, en que procesan la información para llevar a cabo cierto procedimiento, utilizarlo y pasarlo a otro actor en el camino, ¿no? Entonces podemos ver el caso individual que generalmente este es el que se usa en una empresa de tipo privada y el actor generalmente procesa su información y se lo envía al siguiente actor. Pero en las organizaciones em, educativas públicas, lo que vimos es que hay actores que hacen el mismo proceso, o sea, no solamente lo hace uno, sino se puede hacer entre dos personas uno, y
eso llevan a cabo su proceso y entonces ya lo pasan al siguiente actor. Entonces, podríamos decir que A y B son estos dos procesos que están gestionando el proceso K, y se lo pasan después a C, pero también podríamos llamarlo una entidad en la cual de forma colectiva lo hacen y la representación solamente sería así: A y B gestionan el proceso o el procedimiento y luego se lo pasan al siguiente actor. Entonces, vamos a ver la aplicación de esta metodología. Como ya les comentaba, la metodología ya se ha hecho en una empresa privada, que es una compañía aseguradora. Después se hizo en una organización pública de educación superior, en una organización, en una coordinación de una licenciatura en administración, y ahora, nuevamente con una organización pública, pero ahora en una jefatura. O sea, no es lo mismo porque la coordinación está, digamos, en un nivel inferior, la jefatura pues estaría en un nivel superior. Entonces, obviamente, todas estas cuestiones cambian, pero al final de cuentas es interesante ver cómo ahí la vulnerabilidad y la robustez cómo se manejan, ¿no? Y bueno, le vamos a llamar únicamente departamento DPE por cuestiones de confidencialidad, pero bueno, es un departamento, es una jefatura que maneja dos licenciaturas y sus temáticas se vinculan a aspectos teóricos y empíricos en las ciencias económico-administrativas. Las líneas que manejan, pues, de alguna forma tienen un acorde con la parte sistémica, por ejemplo, la dinámica y evolución organizacional. Bueno, hay políticas públicas en micro y macroeconomía, efectos de las interrelaciones comerciales y financieras en diversos sectores económicos, pero vemos cómo esto de alguna forma hace consciente a este departamento de la importancia de conocer esta dinámica que existe en todos estos tipos de procesos en las organizaciones. Y bueno, en la etapa 2 y 3 lo que hicimos fue obtener los caminos de la red eh, a partir del manual de procedimientos. Trabajamos con ellos para este manual porque no tenían un manual establecido, entonces ayudamos a hacer el manual. Y para el ejemplo que les voy a dar, vamos a utilizar en primer lugar únicamente un procedimiento que es el denominado solicitud de mantenimiento. Y entonces vale la pena ver cómo se construye para entender de qué va esta metodología REPRO y cómo después de esto, de estas fases, podemos visualizar la red que obtenemos de sus procesos. Entonces, bueno, cabe mencionar que el nombre del puesto del actor es al que vamos a etiquetar, porque ellos van a conformar los nodos de la red y las funciones que tienen las aristas. Y bueno, acá hay un ejemplo de cómo describimos este flujo bueno, cómo describimos más bien el procedimiento, ¿no? Estos actores son los que identificamos en el procedimiento de solicitud de mantenimiento y bueno, nosotros vamos etiquetándolos de forma que podamos comprenderlos. En la metodología no hay una forma específica que te diga, vas a hacerlo de esta manera, no, simple y sencillamente hay que ponerlo, hay que etiquetarlos de una manera que nosotros comprendamos que se refiere a ese actor. Eh, y bueno, solamente aclarar que seguramente van a haber en los siguientes procedimientos actores que se repiten, por tanto no hay que perder de vista más bien cuando nosotros identifiquemos estos actores para no duplicarlos con otro nombre y resulte que nos estamos refiriendo al mismo actor. Porque entonces, aunque SariosCap no tiene pues una forma de decirnos estás mal, porque, o sea, nosotros lo obtenemos, lo cargamos a SariosCap y este pues lo va a modelizar, pero no es el punto. Nosotros tenemos que hacer una revisión antes. Y bueno, el camino queda de esta forma. P pues significa procedimiento y la numeración que ustedes ven son los números de procedimientos que se ocupan en el manual. Entonces, esto es algo que
vamos a ir haciendo de acuerdo a los procedimientos y cómo vayamos viendo que están en el manual. Aquí hay subprocedimientos también, porque no, en estos procedimientos del solicitud de mantenimiento, incluso en los otros, no existe como un camino que vaya de forma fluida, o sea, hay sus procedimientos, o sea, a lo mejor PD se lo manda, manda información a AD, pero AD ya no se la regresa a PD, sino AD ya lo hace a otra persona. Entonces vamos haciéndolo de acuerdo al su procedimiento que vaya, este, se vaya realizando. También podemos ver que hay algunos que están en colores y esto quiere decir que son algunos actores importantes que ahorita vamos a ver en la red cómo se visualizan estos actores. Y bueno, en la última etapa, que es la de la metodología REPRO, pues obtenemos el archivo digital de lo que estamos haciendo, los caminos de todos los procedimientos y todo eso lo cargamos a la aplicación. Entonces vemos que esta es la red que obtenemos o que se obtiene del procedimiento denominado solicitud de mantenimiento de DPE. Y lo que podemos ver es que hay algunos actores que están con unos círculos, unos en rojo y otros en naranja. Los que están en rojo son los actores que tienen mayor grado de conexión, quiere decir que tienen mucha influencia en otros actores y que están muy, muy relacionados con ellos. Entonces, seguramente si quitamos alguno de estos actores en rojo, en este caso ese prof y la entidad CFISG, que es una entidad, pues la red seguramente va a tener algún problema de comunicación en su información para seguir siendo operativa. Y por otro lado tenemos a los actores con una centralidad de estrés mayor, es decir, que por ellas se pueden hacer puentes donde puede pasar como el flujo de información o donde hay comunicación con otros de otros nodos que pues si no existieran, pues a lo mejor también tendrían algún tipo de deficiencia en su conexión. Ay, bueno, entonces, esto quiere decir, ay, perdón. Esto quiere decir que, pues, n- es una red muy pequeña y en realidad vemos que no existe un coeficiente de agrupamiento porque es muy chica. eh, y si nosotros vemos la parte del proceso como tal de este procedimiento, solamente queda entre AAD, SPROF, CF y SG. Y ya los actores que vemos que no tienen pues otras conexiones, no quiere decir tal vez que hasta ahí termine, sino que recordemos que estamos haciendo un solo procedimiento de una red, entonces pues hay más, ¿no? Y esto lo podemos ver ya en la red general, o sea, en la red ya total de PE. Y vemos también aquí, primero, círculos rojos que nos indican nuevamente los 10 nodos con mayor grado de conectividad. Después los círculos azules que nos indican los nodos con mayor centralidad o mayor tensión de estrés, que son los puentes que se hacen. Bueno, un punto importante es que vemos también que la longitud es corta, entonces podemos decir que la red que se obtiene de estos procesos pues es una red de mundo pequeño. Generalmente pues las redes de las organizaciones nos resultan así de mundo pequeño, pero bueno, podría ser que dependiendo del tipo de organización salga otro tipo de red. No siempre podríamos pensar que es así, pero hasta el momento en lo que nosotros hemos trabajado en las organizaciones han salido de mundo pequeño. Y bueno, vemos que si en un momento determinado alguno de estos nodos faltara, pues tal vez la comunicación no sería como la más adecuada o la más acertada, o qué pasaría si el departamento estuviese en un riesgo de perder alguno de estos elementos.
si pudiese seguir funcionando de una forma muy, muy fluida y sin quitar de que a lo mejor se vaya alguna secretaria y que alguna vez se necesite algo y decir, no, esto no se puede hacer ahorita porque no existe secretaria en tal área, en tal momento, ¿no? En este puesto. Y tengamos que hacer o esperarnos tanto tiempo y eso nos lleve a hacer una pérdida. Entonces vemos aquí que están los 10 nodos con mayor grado de conectividad. Vemos de quiénes se tratan y su grado de conexión. Lo mismo los nodos con mayor grado de centralidad, de nodo, mayor centralidad de estrés, perdón. Y vemos que son casi los mismos, solamente que, a excepción de dos, ajá, de dos, del ayudante de profesor y de la división de Ciencias Sociales y Humanidades, bueno, ahí no está el grado de centralidad, bueno, la centralidad de estrés, perdón. Y bueno, se hicieron unas simulaciones con estos 10 nodos de mayor conexión para ver entonces qué pasaba si los desconectábamos de la red. Y sí tienen unos aspectos importantes que necesitamos revisar. Por ejemplo, cuando quitamos la primera, que es asistente administrativa del departamento, que es esta que vemos que tiene muchísimas más interacciones y conexiones, pues nos deja esta red, ¿no? Nos deja esta red con nodos aislados, en este caso cuatro nodos aislados que de alguna forma cuando yo trato de conectarlos, pues estos no se van a conectar ya con nadie y se fragmenta en 11 componentes. Aquí la red, serio es que nos da que es un solo componente, no está fragmentada, pero cuando ya quitamos un nodo, es el nodo más, el nodo que tiene la mayor parte, las mayores conexiones, pues se fragmenta en 11. Y entonces esto hace vulnerable a la red, ¿no? Porque ya a pesar de que sí hay algunas conexiones todavía para el flujo de la información y de continuar su operatividad, sí existe un sesgo de información muy grande, se puede decir que de alguna manera van a hacer que la red eh, pues no sea operativa, no esté muy bien operativa del todo. Entonces sí vemos que hay un gran riesgo de vulnerabilidad. Vamos con el segundo nodo. Entonces, cuando separamos al segundo nodo pasa esto. ¿Cuál es el segundo nodo? Asistente técnica, que en este caso es este nodo. Y vemos que la red también se fragmenta en 6 componentes. Entonces, seguimos con el riesgo de que no se propague de forma efectiva la comunicación o el funcionamiento que tenía este puesto de trabajo y que se pierda algo, ¿no? Que se empiece a perder información de alguna manera importante y que no se lleve muy bien a cabo la operación como se está acostumbrado. Entonces, hay un riesgo también aquí. Y bueno, para efectos de la presentación, solamente vamos a hablar del tercer caso, que es la jefatura, el jefe del departamento, la jefa del departamento. Y cuando la jefa del departamento desaparece, o sea, este nodo, la red que resulta es en dos componentes, ¿no? Entonces, sí continúa el flujo de la información, entonces, y sigue habiendo triangulaciones en los nodos, pero, ay, perdón, pero bueno, sigue habiendo pues un desfase, ¿no? Un desfase que se tiene ahí. Entonces, unos puntos importantes es que la red como tal no visualiza el tipo de jerarquía que tiene el puesto, o sea, para la red todos son iguales, pero en este caso es importante eh, que el puesto de jefatura se asegure del correcto funcionamiento en todos estos procesos, ¿no? Entonces, eh, necesita estar al pendiente de forma management, de forma estratégica
cómo estas simulaciones se podrían evitar, ¿no? O sea, bueno, no evitar, sino mejorar. O sea, a partir de estos riesgos que tengo y que pueden hacer vulnerable mi estructura interna, ¿qué tendría yo que hacer para que esto no se viera tan marcado? Entonces, aquí está la tabla completa de las simulaciones que se hicieron y podemos ver que hay un comparativo, ¿no? Entre los nodos que fueron separados de acuerdo a los grados que tuvieron y el número de componentes que resultaron al momento de ser separados de la red. Nosotros vimos los tres primeros, AAD, AT, SPROF, y bueno, vemos que en el caso de SJ, DCSH y AYUP, la red no sufre como pues no salen o no surgen nuevos fragmentos de la red, ¿no? O sea, te quedan en uno, o nuevos componentes. Y los demás sí, o sea, los demás sí van teniendo ciertas fragmentaciones en la red que de alguna manera van a afectar a la red. Y este sería el mismo, pero ya en un comparativo gráficamente, se normalizó obviamente para hacer esto entre los números de componentes y los nodos que van desconectados de la red. Entonces, cómo el comportamiento de ellos se va haciendo de acuerdo al componente que se va desconectando, ¿no? Cómo queda el grado de la red y es una gráfica que nos muestra la forma en cómo, que de alguna manera sí va a seguir operando, pero sí tiene una vulnerabilidad que podría ser vista en cuanto a la pérdida de funciones, al tiempo, y no solamente internamente, sino con las demás áreas con las que tiene relación esta jefatura, ¿no? O este departamento. Entonces, primero identificando los nodos críticos y luego simular la ausencia de estos nodos, pues nos ayuda a entender cómo la vulnerabilidad de la red eh, está presente, ¿no? Y el impacto que puede tener en esta parte. Entonces, podríamos pensar lo que habíamos visto al principio, que el jefe podría tener, o sea, si él se separa de la red, se podría caer la red, y en realidad vimos que no, vimos que más bien el que tiene el poder en esta red es otro tipo de puesto, o son otros tipos de puestos, como lo que les mencionaba al principio, ¿no? Y esto nos hace ver que entonces necesita los puestos que tienen como este rango de jefatura o que manejan personas, de tener esta parte de retroalimentación y conocer las funciones de sus subordinados para que no exista una pérdida de información sensible y la falta de algún tipo de algún puesto en un momento determinado por X o Y razón no derive en la vulnerabilidad de la red, ¿no? O incluso configurar eh, pérdidas, ¿no? Entonces, eh, bueno, otro punto importante es que evitemos, ¿no? Que la red de alguna manera pueda llegar a ser estos famosos hubs. Es decir, que el puesto eh, se llegue a ver un puesto que sea muchísimo, muy indispensable, que sea el hub de toda la red. Y entonces si ese puesto se va, se cae, ¿no? Entonces prácticamente sí se cae. Vimos en este sentido que cuando se va la asistente administrativa, si la quitamos, la red se fragmenta en 11 componentes, que es lo más grande en lo que se puede fragmentar esta red, y entonces sí es una red muy vulnerable en ese aspecto. Y bueno, ¿qué podríamos hacer o en qué podríamos pensar para esto, ¿no? Ya se habló de qué pasa cuando trabajamos con la red, ya tenemos los resultados, ya vimos que si estamos en un riesgo, pues lo que vendría muy bien sería hacer una propuesta de seguir manejando o de trabajar con un management estratégico, pero desde una perspectiva
sistémica o trabajarlo desde un sistema complejo adaptativo. Vuelvo a repetir, muchas veces las empresas o las organizaciones, porque este ejemplo que acabamos de ver no es una empresa, eh, piensan que el hecho de trabajar de forma aislada ciertos componentes de las áreas, pues nos llevan a seguir con el trabajo diario. Pero esto no es así. Es que todo está relacionado. El potencial humano de la gente tiene mucho que ver con el entorno externo. Es decir, si yo quiero hacer un cambio en mi organización, tengo que tomar en cuenta todos estos puntos. Tengo que tomar en cuenta si tengo el personal adecuado, si el entorno externo no me está comiendo o si no, o si lo que tengo va de acuerdo con el entorno externo de alguna organización que haga o que esté haciendo lo mismo que yo, ¿no? Si la gestión de producción está bien, si mi sistema de cooperación entre las personas lo estoy llevando bien. Puede ser en algunas personas, como les comentaba, pueden hacer como que trabajan y en realidad no lo hacen. Los sistemas de remuneración, qué tan bien están, ¿no? O sea, si la gente está contenta con lo que está llevando a cabo, dice Shanla en un momento determinado, me siento muy realizado en una organización y de pronto viene la otra cara en la que me siento que estoy siendo explotado y que no estoy siendo valorado y pues mejor me voy, ¿no? El marketing socioeconómico, hasta qué punto lo estoy llevando a cabo, la gestión de la calidad, qué tan, o sea, obviamente si tengo una red que está vulnerable, obviamente la calidad está muy vulnerable. Los sistemas de información, ¿qué tanto los estoy manejando? Con esto de la inteligencia artificial, con esto de la cuarta revolución, la verdad es que necesitamos estar en esta parte, tenerlas presentes para poder pensar que si manejamos todo esto como un sistema complejo adaptativo, tomar en cuenta que si yo muevo una parte de toda esta gestión estratégica, voy a mover no solamente eso, sino voy a mover todo, pues me puede llevar a tener una muy buena ventaja competitiva dentro de mi organización. Y bueno, ya para finalizar las conclusiones, la metodología REPRO pues nos puede ayudar a mejorar ciertos errores en nodos vulnerables al detectarlos, y bueno, detectarlos en su estructura, ver qué más podemos hacer con ellos, cómo los podríamos manejar a través tal vez de un management estratégico. Y bueno, construir también estas bases sólidas que nos permitan tomar mejores decisiones. O sea, si yo identifico dónde está este nodo que en un momento determinado me puede hacer un cuello de botella en mi flujo de trabajo, pues es importante comenzar a trabajar con él o con los nodos que yo haya identificado que me están haciendo vulnerable. Y bueno, desde un enfoque proactivo, integrar a los procesos y a los procedimientos organizacionales y comprender que la robustez que yo necesito me debe garantizar que el rendimiento de los actores debe ser desde un principio importante y si es el caso, tengo que mejorarlos y tengo que anticiparme a ciertas amenazas y no solamente reaccionar ante ellas, ¿no? O sea, no esperar a que llegue la amenaza para entonces actuar, sino adelantarme un poco a ellas. O sea, en realidad eso es lo que actualmente en los estudios de las organizaciones necesitamos. Y en ese sentido, bueno, el rol que desempeñan los actores es sumamente importante, ya lo había dicho, todos estos nodos que tienen puestos de coordinación o puestos en los que tengan que manejar gente o gestionar gente, es importante que tomen en cuenta que no solamente es delegar, ¿no? Sino también retroalimentar constantemente a las personas, porque entonces, si nosotros nada más delegamos y no hay una retroalimentación, empiezan los cuellos de botella desde ahí, ¿no? Porque recordemos que las organizaciones no son lineales, o sea, yo necesito una retroalimentación de mi jefe o de la persona a la que me pidió algo para que yo pueda saber que estoy haciendo bien o qué podría yo mejorar en ese sentido. Entonces, no hay que olvidar que desde una perspectiva sistémica, el liderazgo ya no solamente es así como individualista, ¿no? Sino tiene que ser efectivo y tiene que ser muy inspirador para que pueda impulsar los cambios que necesitamos
para llegar a una innovación importante, para llegar a las oportunidades, para hacer esta resiliencia organizacional que tanto ansiamos en una organización, porque la verdad es que todas las organizaciones ansían esto, pero no nos ponemos a ver qué tanto o hasta dónde estamos trabajando para poder llegar a ello. Entonces, y bueno, ya finalizando con el hecho de que con la visión de los sistemas complejos adaptativos, pues es posible que una organización llegue al punto de ser lo suficientemente robusta y sostenible a pesar de las condiciones adversas en el mundo en el que nos manejamos actualmente y podamos, pues, seguir con este rendimiento funcional, pero sobre todo, no hay que olvidar que tenemos que aprovechar al máximo el potencial humano de los actores que las conforman, porque sobre todo son ellos los que las conforman. Y bueno, pues muchas gracias, mi bibliografía, y eso sería todo de mi parte. Ok. Muchas gracias, Carmen, por tu presentación. No lo dijo Carmen, pero ese es un trabajo que está sometido actualmente. Ujú. Esperemos que tenga buena aceptación. Sí, es cierto, sí. Ya les avisaremos. Gracias, Carmen. Pues vamos a empezar con una ronda de comentarios y de preguntas. ¿Quién Ujú. quiere? Muy bien, Edgar, adelante. Sí, hola, hola Carmen. Bueno, lo primero, bueno, pues felicitarte por tu trabajo. Es un trabajo muy, muy interesante. Eh, Siempre llevar esta metodología de sistemas complejos, pues al estudio de las organizaciones es un reto, ¿no? Es todo un reto. Hay muchas cosas ahí implícitas, mucho trabajo detrás. Y bueno, se me hace un buen trabajo, excelente trabajo. También, bueno, yo quiero preguntarte si nos pudieras hablar de un caso real, si sabes de un caso real, en el cual aplicando esta metodología o algo cercano a esta metodología, a veces no se habla exactamente de sistemas complejos, pero sí puede ser algo parecido, enfoque sistémico, en el cual se noten resultados reales, ¿no? De mejoría, ¿no? Partiendo de un estudio, de un análisis del funcionamiento pues de los departamentos, de los actores que participan dentro de una organización. Eh, bueno, no sé si nos pudieras hablar de un caso real, si sabes o por ahí algún autor haya citado algún caso real donde con esta metodología se muestre la mejoría. Ok. Bueno, este, pues como tal, no podría decir de un caso que haya tenido un éxito, pero sí podría hablar del caso de la aseguradora donde lo apliqué. Eh, y en el caso de este, el área de los riesgos, porque bueno, ahí lo apliqué en áreas operativas y en áreas administrativas. Y me tocó ver que en el área de los riesgos, a partir de la metodología, como que empezaron a trabajar más en sus manuales de procedimientos. O sea, la persona que me atendió era la encargada o era la coordinadora como de ver que la organización tuviera todos sus manuales de procedimientos. Antes de que yo empezara a trabajar con esta área, ella me había dicho, sí, ya tenemos en mente que necesitamos como hacer todos los manuales, pero tenemos muchos problemas porque a veces los mismos directores pues no tienen el tiempo, ¿no? El problema a veces de ser una persona que tiene un rango alto es eso, de que no tienen el tiempo para ver estos aspectos, pero estos aspectos pues de pronto son muy importantes, ¿no? Y entonces en la red se logra ver el por qué. Y cuando ella vio la red que habíamos hecho en su área, me dijo, no, definitivamente sí necesito trabajar los manuales. Y después, cuando yo ya tenía que reportar algunas cosas para lo de mi trabajo, ya me dijo ella, sí, ya estamos empezando en estos puntos en los que tú me dijiste, ya estamos viendo que sí existan estos manuales para que la red no sea así y y ya empiezan a haber algunos cambios.
Entonces, a algunos cambios se refería pues al hecho de mover a algunos actores que no estaban en ciertos puestos, ¿no? Entonces, eh, no sé, incluso algunas personas llegaron a pensar que yo estaba ahí vigilándolos para que hicieran su trabajo de alguna forma. Uno de ellos me dijo, tú vienes a vigilarnos porque te dijo el dueño, tú vienes a movernos, ¿no? Y eso era porque a partir de que yo estuve trabajando con ellos y se hicieron algunos movimientos. Eso a mí me pareció muy bueno porque en realidad sí tomaron en cuenta la metodología, o sea, la empezaban a tomar en cuenta. O sea, lástima que después me tuve que, pues por el tiempo del trabajo, ¿no? No puede uno estar tanto tiempo ahí, pero sí, o sea, eso sí lo pude ver. Y ahorita, pues, con esta metodología en esta área, en este último departamento, también la jefa piensa hacer algunos cambios con respecto a esto, y esto me parece bien, ¿no? O sea, esto no es un cambio que se pueda hacer de la noche a la mañana, obviamente, pero el hecho de que lo tomen en cuenta para hacer el cambio es importante. Sí, así es. Y bueno, otra pregunta sobre, bueno, pedir tu opinión. ¿Qué opinas de de la influencia cultural? Digamos, por ejemplo, en el caso de México, Ujú, sabemos que estamos inmersos en una cultura característica, por ejemplo, por comportamientos como la corrupción, como el tráfico de influencias, el nepotismo, la falta de reconocimiento de los méritos, ¿no? No es una sociedad meritocrática, ujú. sino pues es, no es, sabemos, ¿no? El nepotismo, la influencia, y muchas veces pues todo este ambiente cultural está también inmerso en las empresas, sobre todo empresas de carácter empresarial, ¿no? Estas organizaciones empresariales con fines de lucro, y a veces vemos, por ejemplo, que hacen cambios de jefatura, pero esos cambios se dan por tráfico de influencias, por recomendaciones, etcétera. Digamos, ¿tú qué opinas sobre esto? Es decir, ¿qué tanto influye este ambiente cultural externo a la empresa? ¿Qué tanto influye en en la robustez? Pues influye muchísimo porque al final lo veía también en un ejemplo de la organización. Cuando ponen a alguien que no llega por méritos propios, pues es muy complicado que lo acepten, ¿no? Y la gente que está alrededor, como podemos ver, a veces son los que hacen que funcione la organización como tal. Entonces puede ser que en un momento determinado no hagan las cosas como tengan que hacerlas, como les comentaba, ¿no? Y empiecen a hacer como que trabajan y no trabajan, y al final el problema es al final dicen, bueno, total, si no trabajamos bien, pues el que se va a llevar, en su idea, ¿no? En su idea piensan eso, el que se va a llevar los regaños o todo va a ser el jefe, ¿no? Pero no se dan cuenta que de alguna manera la vulnerabilidad afecta a todos, porque ¿qué pasaría si esa área se desaparece, ¿no? Entonces ahí también están ellos involucrados, pero no logramos verlo porque no vemos cómo está esta red eh, organizacional. Si bien es cierto, el favoritismo y todo este tipo de aspecto no es de gran ayuda, o sea, sí es necesario tomar en cuenta que en ese punto todo está relacionado y que la cultura es un aspecto súper importante porque si nosotros no logramos que las personas crean en la cultura que estamos denominando en la organización, va a ser muy difícil que ellos trabajen de esa manera en como pensamos que se debería de hacer. O sea, sí influye mucho y la vulnerabilidad se va a hacer terrible. Vamos a estar en el primer cuadrante porque no va a haber ni rendimiento ni robustez. Entonces, el ataque a esta organización va a ser terrible y puede desaparecer, puede llegar a desaparecer. Yo tengo un ejemplo porque lo viví en un área donde yo trabajé. Despidieron al que era nuestro subdirector y pusieron a otro. O sea, y ya no era su director, era un gerente. O sea, así pusieron al gerente.
pero mis compañeros no lo querían. O sea, la verdad para mí fue transparente, yo no, por cuestiones ahí de política como siempre, pero llegó el punto en el que yo no sabía que ellos estaban haciendo un complot, sino que un día llegaron y me dijeron, Carmen, no trabajes. Y yo me quedé así, ¿no? Así, ¿qué? ¿Qué? Y me dijeron, no, te prohibimos que trabajes. Si trabajas, pobre de ti, ¿no? Así de, ¿no? Entonces, y yo así, pero entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo no voy a trabajar, no? Y no, o sea, en ese momento me di cuenta que todos se habían puesto de acuerdo para no trabajar. Por eso lo digo, porque lo viví en carne propia, porque sí se da, o sea, en realidad no es tanta teoría como dice Crocier y Friedberg, que sí, o sea, después encontré la teoría cuando entré al doctorado, pero yo ya lo había vivido en carne propia, ¿no? Entonces dije, sí, sí es cierto, o sea, esto es verdad, sí se aplica, la gente así lo hace, porque no se siente, o sea, de alguna manera en ese momento tal vez no se tiene el poder de decir, no estoy de acuerdo, pero en el trabajo, ahí es donde se ve todo. Sí, así es, muy bien, Carmen. Pues muchas gracias. Igual, excelente trabajo, te felicito. Muy buen Gracias. trabajo. A mí me gustaría ver más trabajos así con esta metodología y desde la Sí, perspectiva gracias. de sistemas complejos. Yo creo que hace falta mucho en el estudio de las organizaciones. Sí, sí, sí hace falta mucho porque son pocas las personas que trabajan en las organizaciones como sistemas complejos. Sí, sí, es verdad. Sí, sí, así Gracias, es. Ed. Muy bien. Gracias. ¿Tienes unos comentarios, Carmen, en el chat? Ah, ok. Dice Lupita, ¿sí tienes el chat ahí habilitado? Sí, dice, hola Carmen, muchas gracias por tu presentación. En la red han considerado en su red el papel de los sindicatos o agrupaciones de trabajadores en las instituciones educativas y públicas juegan un papel fundamental en los procesos de trabajo. Sí, sí, o sea, en este punto, pues para tomar en cuenta esta parte, tendríamos que trabajar con ellos, ¿no? Para poder ver cómo aplica y cómo, o sea, qué tipo de estructura hacen en la organización. Pero en este caso, por el tiempo, por la facilidad de la información, porque recordemos que para tener toda esta red necesitamos recabar información, solamente hablamos de una sola área, pero no estamos descartando, pues, que es un pedacito de una realidad, es un pedazo de red, nos falta, sería maravilloso ver toda la organización completa, pero a veces por los permisos no es posible. Pero sí, o sea, sí estamos sí, o sea, sí hemos considerado que esos también son actores importantes. Muy bien, Carmen. Y la ¿Alguien? otra dice, además, la burocracia con todos los problemas que ya mencionó Edgar, por lo menos en la UNAM, así es, no solo es un problema de los trabajadores, también es de los jefes. Sí, o sea, la burocracia es es rara porque se supone que se hizo esta teoría para darle fluidez a los cuellos de botella y ahora estamos metidos en los cuellos de botella, ¿no? Entonces, sí, es irónico, pero sí, la burocracia, el favoritismo, la corrupción y muchos puntos que no solamente se dan en este tipo de organizaciones, sino yo creo que en varias organizaciones, hacen que pues haya problemas de vulnerabilidad. O sea, no nos damos cuenta que ahí estamos poniendo vulnerable a la organización. Pero lo que pasa es que las personas no han visto una red de sus estructuras, sino seguramente otra cosa sería, ¿no? Entonces, por eso la importancia de estos trabajos, de hablar de redes complejas y de ver cómo están este, visualizadas. ¿Quieres participar? Ujú. Sí, Carmen, pues también felicito, ¿no? A los dos, ¿no? A- a Carmen, a Gustavo, ¿no? Creo que es una metodología que puede fortalecerse aún más, ¿no? Y se puede, tiene mucho potencial. Estaba pensando cómo hacer más general, ¿no? Este planteamiento, ¿no? Por ejemplo, eh,
incorporar aspectos como la resiliencia, ¿no? En las organizaciones, ¿no? Y tan solo preguntarse, ¿no? Cómo reacciona y cómo se adapta, ¿no? Ante un cambio en el entorno de la organización, ¿no? Por ejemplo, un cambio en la División Internacional del Trabajo. Yo no sé muchas organizaciones, ¿no? Pero cambios organizacionales fuertes pues han impactado, ¿no? Y yo creo que la metodología da para analizar, ¿no? En términos históricos, ¿no? Inclusive, ¿no? Y sería muy interesante. Yo le veo mucho, mucho futuro, ¿sí? Una duda que me generó así un poco de ruido es en la relación de poder, ¿sí? Eh, ¿Cómo me quedó la duda porque cuando colocaste el ejemplo de que mm, A, de, ¿cómo dijiste? Que A depende de A tiene el poder sobre B A y B y sobre B A. sobre A. Estamos hablando entonces de agentes con iguales, ¿no? Eh, este, pero jerárquicamente no veo cómo relacionaron esa parte, ¿no? Que son no, Ajá, no sí. está ahorita. Ahí cómo dar un mayor peso, digo, no es lo mismo el jefe que el trabajador, ¿no? Y el peso me da la impresión de que por ahí hay que ponderar, ¿no? Habría que ponderar eh, algo, ¿no? La red, no sé, el dominio, no lo sé. ¿Sí? Tengo esa duda, ¿sí? Bueno, el poder más bien es una relación que se da entre diversos actores, no importa su jerarquía, pero a lo que te refieres es al control. Entonces, en Sí. ese punto, el control lo tiene sí el jefe, y eso es otra cosa. Pero, por ejemplo, si existe un actor que tiene mucha influencia en la red estructural, esto es porque sus funciones son pues a lo mejor es muy bueno, a lo mejor con el paso del tiempo se le empezó a delegar más trabajo y lo hace bien. Entonces el jefe en un momento determinado se apoya mucho de esta persona. ¿Qué pasa cuando se va, no? Resulta que el jefe nunca se dio la tarea de ver qué es lo que tenía o de aprender lo que hacía. Entonces ahí ese actor que se fue tiene mucho poder sobre el jefe, pero eso no quita que tenga una jerarquía el jefe y no quita que tenga un control sobre el otro actor, ¿sí? Son aspectos que organizacionalmente los vemos de esa forma. No estamos hablando de la jerarquía que tiene, porque eso sí, eso no se limita, eso no se olvida, pero más bien estamos hablando de la situación en la cual se da el poder. Ok, ok. Yo creo que por ahí hay que buscarle un poquito en la relación en la economía del comportamiento, ¿no? Me da la impresión, ¿no? Estoy hablando así, en voz alta, ¿no? Estoy pensando en voz alta y bueno, me da la impresión que hay jefes que son muy autoritarios, ¿no? Hay jefes que son muy buena onda, ¿no? Y, y me parece que en economía del comportamiento esa parte ya está comenzando a adquirir, ¿no? A ser más valorado, ¿no? ¿No? Igual y por ahí podría buscarse algún tipo de relación. No, repito, insisto, nada más estoy pensando, ¿no? Bueno, gracias, Carmen. Gracias. Respecto a lo que dijo Ray, y es algo que habíamos comentado, Carmen, bueno, el trabajo comienza con la construcción de los procesos, ¿no? Enfoque bottom-up, de abajo hacia arriba. Y a partir de un manual de procedimientos, o sea, es un documento formal, ¿no? Entonces de ahí se empieza a crear la red y uno no sabe lo que va a esperar.
porque el procedimiento o el manual de operaciones fue evolucionando, alguien lo diseñó, alguien lo construyó, lo fue ajustando y entonces es lo que tenemos, ¿no? Y se crean estas redes que, pues ya en el primer trabajo, pues nos sorprendió un poco, porque son de redes de mundo pequeño. Y entonces teníamos ahí podíamos ubicar el nodo crítico, ¿no? O de importancia, donde llegaban más los flujos de información. Y así el primero y el segundo, ¿no? Y ver cómo esa información permea en la red y como es de mundo pequeño, entonces se traslada con pocos pasos. Es una prueba emergente, ¿no? Y es como el metabolismo de la organización, digamos, ¿no? Y todo lo que corre. Y con ese trabajo se pretendía ver, pues, esta vulnerabilidad. ¿Qué pasa si yo quito ese nodo? ¿Qué le pasa? Y pues sí encontramos que puta, la fragmenta cañón, ¿no? O sea, era de esperarse, ¿no? Que se fragmentara. Pero lo que encontramos es de que se iba decayendo casi como logarítmicamente. O sea, y es una red pequeñita, ¿no? Tuvimos todo el mapeo de toda la red. Imagínense todo el mapeo de toda la UNAM, ¿no? Imagínense. Entonces, por ahí estarían los críticos y bueno, quitas a un nodo importante y vas a fragmentar. Y entonces ahí es donde podrías tú meter el diagnóstico, ¿no? Que es a donde va esta metodología. Hasta ahí hemos llegado. Y lo que viene y le plantea a Carmen, que bueno, todavía hay que discutir, estamos trabajando en una dimensión que son los procesos, pero meterle otra capa, o sea, red multicapa, donde ya el actor pues ya tiene este rol como de jerarquía. Porque si tú quitas una persona de ahí, un crítico, ¿no? Un no crítico, pues al que está en la jerarquía mayor le tocaría solventar pues digamos, esa fragmentación, porque él es el que tiene que responder. Pero eso en la red necesitamos tener otra dimensión, multicapa, que esté relacionado tal vez ahorita con lo que discutía sobre el poder y el control, ¿no? Estas dos cosas. Entonces ya con esto responderías, o ya podrías dar un mecanismo como de respuesta, ¿no? Ese va a ser para el cuarto artículo, ¿ah, Carmen? Esperemos que Ya sí. son redes Sí nos multicapa lo y acepte. son redes multicapa y hay que empezar a trabajarlas. Pero ya tendrías todo como el panorama. La teoría, ¿no? También ya respaldada. Sí, sí, porque ya le metes más dimensiones. Ya no solo es un proceso que es como homogéneo, sino ya le metes un grado de jerarquía al nodo, que en realidad es un actor, junto con otros atributos. Entonces ahí va, o sea, va. Y, o sea, darle mayor diversidad. Sí, adelante, José Juan. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. La verdad es que a mí igual siempre me han interesado los procesos en las organizaciones, los he seguido con mucho interés y creo que lo que están presentando da un marco, ¿no? Todo lo que he estado leyendo recientemente hay una parte donde dice que una de las preguntas críticas es qué tanto podemos despedazar un sistema sin que desaparezca el sistema, ¿no? Y creo que es el tema que se está tocando aquí. Les platico un par de cosas que creo que serán interesantes. Como saben, yo trabajé en una institución financiera y en 2000, perdón, en el 96, en 95, 96, hubo un recorte brutal de personal, pero recorte, ¿no? O sea, para que se den una idea, de 11,000 personas a 4,000. Entonces, yo creo que aquí es cuando uno se plantea siempre la pregunta es, ¿qué quito? ¿No? Y en lo personal me tocó este tema que decía Carmen, o sea, muchos La compañeros de mucha asistente, ¿no? antigüedad llegaban y me decían, oye, me dijeron que te entregara esto, ¿no? O sea, una pila de información, de casos, y le decía, oye, ¿qué hago? Le decía a mi jefe, tú recibe, o sea, no hay opción. Tenemos que recibir y después vamos a identificar qué hacemos. Entonces, para que se den una idea, 14 compañeros me fueron a entregar todos los casos que tenían, una cantidad inmanejable de trabajo. Y pues yo era muy joven en aquel entonces, ¿no? Yo tenía unos 4 o 5 años en la organización
conocía bien ya los procesos, pero no tenía la experiencia ni el manejo que tenían muchos de ellos que ya tenían 25 o 30 años en la organización, ¿no? Y lo que después me dijo, pues vamos a tener que ver cuáles son los más prioritarios, los que me impactan más a la organización y atenderlos. Lo demás, pues no podemos atenderlos y punto, ¿no? Entonces, y pues así se vio en toda la organización y lo que sigue después es un proceso realmente difícil, ¿no? Porque pues tienes que buscar información, dónde está, a veces no la encuentras. Para hacer una idea, pues mucha información se perdió, no sabías dónde estaba la documentación crítica, no se podía utilizarse para los procesos de recuperación, ¿no? Bueno, ese es el primer caso y justamente pues, toca este tema, ¿no? De qué tanto te afecta y el quitar funciones, organizaciones, personas. El segundo, muchos años después, pero muchos, o sea, más de 20 años después, ya con una organización recompuesta, ya en crecimiento, ya en bonanza, una conclusión a la que se llegó en la organización es que las áreas trabajaban como silos, ¿no? Es decir, aisladas y con pocas vinculaciones entre sí, y que eso era una vulnerabilidad de la organización. Entonces, la conclusión era de que se había crecido, pero faltaba vincular, hacer nodos, ¿no? Entre las áreas, de tal manera que la información y los procesos fluyeran más rápidamente. No hubo cambios organizacionales importantes, pero lo que sí hubo fue un proceso de concientización y de capacitación del personal, sobre todo de los mandos medios y de dirección, en donde se contrató a un consultor que empezó a explicar lo siguiente. Esta organización es un sistema complejo y como sistema complejo necesita que la información fluya de manera distinta. Entonces, nos enseñaron lo que era pues un flujo de información, lo que era que una persona no realizara su función y la importancia de empezar a comunicar tu área con otra área y con otra área y con otra área, ¿no? Y a esto se le llamó pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico empezó a permear en la organización. Lamentablemente yo no fui participante de abajo, ¿no? No supe, no pude ver cómo lo organizaron, cómo lo dijeron, ni qué resultado hubo después, pero bueno, evidentemente la organización ha cambiado desde entonces. Y aquí se le apostó más bien a una idea mental, ¿no? De concepto, de cómo trabajar con otras áreas y de pronto empezó a ver si pusieron un ejemplo de las personas que no quieren abandonar su bocho, ¿no? Su coche porque pues, les ha funcionado, les ha resuelto siempre, pero no se han atrevido pues, a cambiar por otro auto porque sencillamente pues, no saben qué beneficios puede tener. Ese era sobre todo el ejemplo que se ponía y la mentalidad. Y finalmente, en esto que han estado comentando de lo que yo llegué a estudiar de organizaciones, me interesó mucho el proceso de estructuras centralizadas y plásticas, ¿no? Porque igual se ha insistido en que las organizaciones tienen un impresionante grado de plasticidad y esa plasticidad es la que permite que cuando se rompen unos nodos se creen otros, ¿no? Y aparezcan nuevas relaciones que antes no existían. O sea, sencillamente ahora ya no hay a quien le pueda consultar y se va a crear una relación porque lo que siempre nos dicen en la institución, nadie es indispensable, ¿no? Si alguien se va, de alguna manera va a crearse el vínculo, la relación, va a fluir la información. Entonces, y bueno, aquí también es una pregunta, ¿no? Si ustedes conocen algo, porque me interesa, sobre justamente la plasticidad y los esquemas centralizados de las organizaciones. Bueno, es lo que yo quería comentar. Muchas gracias. Y gracias por la presentación. Gracias, José Juan. Carmen, ¿quieres mencionar algo? Pues fíjate que como tal, esta parte, por ejemplo, Peter Drucker y Galbraith han, han hablado también de modelos adaptativos. No sé si conozcas a estos autores, pero ellos promueven Creo una que de... sí. ¿Mande? Sí. Sí conozco a Peter Drucker. De hecho, Ah, bueno, tiene su libro de las guerras del futuro, ¿no? Muy interesante. ajá. Y ellos promueven, por ejemplo, una descentralización
para facilitar la toma de decisiones. Entonces, Galbraith habla de un fit organizacional. Esto tiene que ver mucho con la cooperación y el equilibrio para poder integrar a las organizaciones. O sea, al final regresa otra vez esta parte de la importancia que tiene que ver la interacción con la gente, porque aunque sí se va una persona y de todas maneras X o Y, de alguna forma la información fluye, el punto aquí es que a veces fluye mal y lo mal se sigue haciendo peor, ¿no? Y como dice Zabal y Sardet, o sea, ya llega un momento en que llega un disfuncionamiento y de pronto se hace un costo oculto que no va a haber, o sea, nadie lo va a percibir porque no va a salir en las estadísticas y tampoco en otro tipo de reporte. Entonces, eh, podrías leer a Zabal y Sardet, podrías leer a Gilbert ahí en su feed organizacional. Yo creo que te puede dar buena idea. Y su modelo de 5 estrellas me parece que es. Este es un modelo de 5 estrellas, donde nos habla precisamente de eso, ¿no? De su marco de diseño que está enfatizado a la estrategia, que está enfatizado a la estructura, a los procesos, a las personas, a las recompensas. Entonces, al final esta estrella simula una red, ¿no? Y aunque ellos no, eh, o sea, ellos no han estudiado como tal sistemas complejos adaptativos, pero fíjate cómo ellos ya comienzan a ver que no todo es tan lineal, o sea, que todo tiene una interacción y que es importante esa parte. O sea, es lo que te podría recomendar. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Gracias, José Juan. Joaquín. Hola, Carmen. Un gran trabajo, felicidades. Hay mucho que hacer y pues estás poniendo un marco para avanzar en esa dirección de las organizaciones y sistemas complejos. Felicidades. Gracias. Mira, yo quería comentar, en alguna noticia de esas que aparecen en Google News, estos tableros de noticias, ah, aparece un ejemplo cómo la empresa Google ya no está como que a favor de crear puestos directivos, más bien su nueva forma de tratar la organización, así más o menos trataba el artículo, lo tengo que buscar, era eliminar a los jefes, que creo que coincide con estos resultados que tienes. No están utilizando una metodología, están más bien analizando los flujos de información, pero más bien ellos analizan la eficiencia, ¿no? ¿Qué tan eficientes son en sus procesos, en sus tomas de decisión? Y llegan a la conclusión de que se harían más eficientes si no tuvieran tantos jefes. Eso haría a su organización más horizontal y más eficiente. Entonces, no dicen cómo, porque para Google, pues todo es una caja negra donde nadie sabe, nadie entiende cómo, pero tienen resultados. Pero sí hay ejemplos que coinciden con este tipo de resultados. Quitar a los jefes hace mejor el flujo de información y la toma de decisiones en las organizaciones. Hay que buscar esa referencia con Google, pero me parece que si se tiene una base teórica, incluso un grafo que puede decir dónde y cómo, pues está la base para extenderlo, no solamente como como tú lo dijiste, ¿no? Como una cuestión mental o de ideología, sino ya una cuestión de análisis con datos, ¿no? Y con resultados. Felicidades otra vez. Sí, muchas gracias, Joaquín. Sí, ya hay algunos autores que manejan trabajar en redes, la estructura en redes, pero lo que pasa es que a veces en las organizaciones, no sé por qué, o sea, eso es eso es un principio administrativo. Se supone que no debe uno reportar a dos jefes, pero en las organizaciones siempre se reporta más de uno. Y eso empieza a ver, ahí comenzamos con los problemas. De hecho, en las organizaciones educativas también eso pasa. Incluso las personas que hacemos un doctorado, de pronto con los lectores, ¿no? A veces ellos dicen una cosa, otros dicen otra, ahí comienzan los problemas, ¿no? Y entonces, siempre tenemos ese punto. Y a veces lo más fácil es autoorganizarnos, que pues nosotros somos sistemas complejos, y sacamos las cosas, ¿no? Pero tal vez no debería ser, Organízate. ¿no? No debería ser
no debe ser, ¿no? Y por eso comienzan ya a ver como que estas nuevas estrategias, pero sí necesitamos una base metodológica para poder explicarlo mejor. Y si el jefe, y más bien si las organizaciones empresariales entendieran este punto, pues sería muy bueno, porque cambiaría muchas cosas que ellos dan por visto o que ellos dicen, ay, pues no importa, como dijo José Juan, no importa, total, nadie es indispensable, pero en realidad metodológicamente, o sea, teóricamente no han visto que sí y el por qué, ¿no? O sea, y aquí es donde la teoría se complementa con la realidad, o sea, al menos a mí en esta parte del doctorado y postdoctorado y el haber trabajado en empresas me ha dado esa pauta de poder como que entrelazarlo, ¿no? Algunas cosas a lo mejor no salen tan bien como dice en la teoría, pero otras sí, sí hay cosas buenas, ¿no? Y hay que seguir escribiendo cosas nuevas como esto. Gracias. Bueno, creo que Carmen, pues muchas gracias. Siempre son muy interesantes tus charlas, dan mucho de qué hablar. ah, Eh, pues ya estaremos al pendiente del resultado del artículo. sí, a ver qué nos dicen. Y bueno, pues muchas gracias a todos por sus comentarios. Esto retroalimenta el trabajo y da nuevas ideas para continuar. Les agradezco mucho a todos. La verdad es que siempre sus comentarios son muy, pues complementan mucho todo esto. Muy bien. Esperamos el próximo. Pues gracias. ¿Cómo? Gracias a todos. Despedimos ya el canal, la grabación.